Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera epístola de Timoteo, capítulo 4 y versículo 2, donde dice: por la hipocresía de los mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Nótese que la primera advertencia identifica de quienes son instrumentos en manos de Satanás para arrastrar a los creyentes y también para desviarlos de la verdad, y de estos dice que son hipócritas y mentirosos. Esto es, ya que ellos predican la mentira con apariencia de verdad. Es por eso que la hipocresía, que es el fingimiento de las cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se siente o se experimenta, ya que estos se disfrazan de ángeles de luz, enseñando con toda apariencia de piedad, como de verdad, que ellos mismos saben que, por otro lado, es completamente mentira. Y ellos ocultan la mentira rodeada con apariencia de verdad y también de buenos deseos. Estos, además como mensajeros del diablo, siguen los pasos en forma de su padre, el mentiroso y homicida Satanás, como así enseña en Génesis capítulo 3 versículos 1 al 5. Y también el mismo Señor Jesús dijo que ellos son imitadores del diablo. En Juan capítulo 8 y versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por tanto, el diablo tergiversa la verdad que Dios comunica y se opone a todo cuanto proviene de ella. Es suficiente con saber que quien comete pecado, es decir, el que vive satisfecho con la práctica habitual del pecado, es del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nótese que el nombre significa acusador o calumniador, como así muestra en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10, y también se relaciona con una de las perversidades de Satanás al describir a quien tergiversa el carácter de una persona con el propósito de injuriarle. De ahí su significado. Es por eso que se aplica a Satanás, porque continuamente está impugnando el carácter de lo justo delante de Dios, como así nos enseña la palabra de Dios en Job, capítulo 1, versículo 6, también en Zacarías, capítulo 3, versículo 1, y en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Y en relación con los creyentes, está interesado en apartarlos de la verdad, porque esto es apartarlos de Dios. Es por eso que el apóstol, al relacionarlos con la mentira y la hipocresía, hace notar que el padre espiritual de los falsos maestros es precisamente Satanás, ya que ellos, al servicio del maligno, sienten el mismo deseo de quien los envía y están interesados en hacer lo que es propio de él. Y estos no quieren oír la verdad de Dios, sino comunicar las mentiras perversas de su padre el diablo. Por otro lado, el calificativo de mentirosos equivale aquí a falsificadores de la verdad. Y nada más peligroso que una verdad en la cual se ha introducido algo precisamente de mentira. Y tenemos el ejemplo de la levadura. En un volumen de masa grande vemos que es ilustrativo. Y no hace falta mucha simplemente, ya que una poca
para que toda la masa quede leudada. Por tanto, instrumentos del demonio tienen que representar delante de los hombres, que incluye a los creyentes, la comedia diabólica de la apariencia, usando para ello un lenguaje de impostores. Y muy bien, pueden ser guías religiosos, que nótese esto, exteriormente se presentan con la apariencia de piadosos y también amantes de la palabra. Pero téngase en cuenta que, aunque tengan apariencia de piedad, son instrumentos en mano de Satanás para propagar precisamente el engaño. Así pues, la conciencia de estos falsos maestros está marcada a fuego, como se traduce también cauterizada, ya que el fuego diabólico la ha insensibilizado y ya no cumple la misión de redarguirles. La primera idea de la expresión es que el centro de la conciencia, donde se asientan los juicios morales, están totalmente insensibilizados, de manera que esas personas han llegado a extremos tales que no pueden distinguir la verdad de la mentira, ni lo blanco ni lo negro. Y una buena ilustración es el ejemplo de Balaam, que sabiendo que Dios le prohibía seguir con los que había enviado Balac, el rey de Moab, insistió en desobediencia y fue a donde Dios le había prohibido, como así nos muestra en Números capítulo 22, versículos 12, versículos 19, 21 y 32. Y nótese que Balaam amó la recompensa del pecado antes de la obediencia a Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Jesús recuerda a la iglesia en Pérgamo el pecado de Balaam, que ponía tropiezo delante de los hijos de Israel, enseñándoles el camino pecaminoso que Satanás procuraba para ellos. Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y esto es precisamente lo que también hacen los falsos maestros, ya que la marca que llevan estos en su conciencia lo identifica como esclavos de Satanás y propiedad suya. Y el contraste es evidente. Él, Pablo, llevaba las marcas de Cristo, como enseña Gálatas capítulo 6 versículo 17. Pero los falsos maestros llevan la marca de Satanás, enseñando como verdad la mentira. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 26 dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que por acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nótese que cualquier cosa que se oponga a las Escrituras pueden ser el punto de partida de la enseñanza demoníaca, y pudiera esperarse que el apóstol siguiera sus fuertes comentarios sobre la doctrina de demonios, con ejemplos como el rechazar la Trinidad o la deidad del Salvador, o el rechazo de la salvación por gracia. Pero téngase en cuenta que Satanás es muy sutil y busca ganar un punto de apoyo en un terreno que produzca más fácilmente. Pablo da un ejemplo de lo que se estaba enseñando en Éfeso. Entonces, ¿cómo era que los engañadores se estaban centrando en lo que parecían dos esfuerzos de menor importancia? Y note que esa espiritualidad exigía por un lado no casarse y también abstenerse de alimentos.
Como es típico del engaño satánico, ambas enseñanzas tenían elementos de verdad, ya que no hay nada malo en permanecer soltero, y tal estado pudiera ayudar al servicio espiritual. Téngase en cuenta que en la primera carta a los Corintios, capítulo 7 y los versículos 25 al 35, honra a los que Dios destina para ser solteros. Ni tampoco, por otro lado, ayunar es malo. Es algo muy bueno que debe acompañar a la oración, como señala precisamente Mateo capítulo 6, versículos 16 y 17. Pero el engaño está en ver esas cosas como esenciales para la salvación. La idea de medios humanos para la salvación es un distintivo de toda religión falsa. La enseñanza del que el negarse a sí mismo en lo físico era esencial para la genuina espiritualidad que precisamente caracterizó a los esenios, ya que esta era una secta judía que apareció en Palestina ya al principio del segundo siglo a.C., y ellos formaban la comunidad del Qurán, cerca del Mar Muerto, donde se encontraron precisamente los rollos del Mar Muerto. Practicaban el ascetismo, es decir, negaban el matrimonio y se imponían regulaciones dietéticas especiales. Así que no es de extrañar que su influencia se estuviese sintiendo también en Éfeso. Otra influencia posible era el dualismo filosófico que caracterizó a muchos en la filosofía griega, y tal punto de vista sostenía que la materia era mala y el espíritu bueno. Por tanto, según ellos, el matrimonio y la comida, a ser aspectos del mundo material y malvado, debían de evitarse. Y tal enseñanza pudiera haber tenido influencia en los efesios, como lo hizo también en los corintios, como enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 7 y los versículos 28 al 38. En el segundo siglo, esa falsa enseñanza se convirtió en la peligrosa herejía como conocida el gnosticismo, ya que los gnósticos alardeaban de un conocimiento secreto y oculto. Ellos creían que eran los iniciados, que habían trascendido la mundanidad y alcanzado la realidad de Dios. Así, por tanto, rechazaban el cuerpo por ser parte del mundo físico y malvado. El gnosticismo iba a presentar una seria amenaza para la fe ortodoxa durante varios siglos. Por tanto, el énfasis en el externalismo que caracterizaba a los apóstatas de Éfeso es típico de toda religión falsa satánica. Desde el animismo de las tribus primitivas a la complejidad de las mayores religiones del mundo, los hombres confían en buenas obras, ritos externos y la negación de sí mismos. Pero nótese que Dios hizo el matrimonio y los alimentos para los creyentes y los que han conocido la verdad, ya que son los que le glorifican por estas bondades de su gracia. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desechable si se toma con acción de gracias. El creador de todas las cosas y de todos los seres es Dios. Por tanto, todo cuanto Él creó para que el hombre pudiera comer es bueno, como dice Génesis capítulo 1 y versículo 31. El todo al cual se refiere aquí, a lo que Dios dio para el alimento del hombre. No quiere decir que el creyente pueda comer sin riesgo aquello que es perjudicial para la salud. Téngase en cuenta esto. Pero, cuanto no sea perjudicial, tampoco es desechable. El adjetivo es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, usándolo
el apóstol para rechazar la idea de que las cosas materiales son malas frente a las espirituales, como principio maniqueo, afirmando que todas las cosas son buenas, puesto que son creadas por Dios. Pero por otro lado, los falsos maestros enseñaban que algunos alimentos debían de ser desechados por supuesta expresividad de vida piadosa. Sin embargo, nada en sí mismo es despreciable o vil, o tal vez que se tome con reconocimiento y gratitud a Dios, proveedor de todas las cosas. Por tanto, no es asunto de piedad o santidad rechazar los alimentos. Romanos, capítulo 14, versículo 6 dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Parece por otro lado un tanto complejo entender el sentido de que el apóstol da aquí al hecho de que los alimentos son santificados por la palabra de Dios. Fundamentalmente, se puede aplicar en dos sentidos. Primeramente, que Dios declaró que todo cuanto Él había hecho, entre los que están los alimentos, era bueno en gran manera, como he dicho, Génesis capítulo 1 y versículo 31. Así pues, luego nada puede ser impuro, sino santificado en el sentido de separado por Dios y destinado al alimento del hombre. El otro sentido tiene que ver con la aplicación generalizada del término palabra de Dios en las pastorales, que se usa para referirse a la predicación del Evangelio. También conduce a los creyentes a conocer la verdad, en cuyo caso entienden por la enseñanza doctrinal de Jesús y de los apóstoles que los alimentos sin asesión fueron santificados para ser usados por los hombres. De manera que los alimentos son santificados también por la oración, que en muchos aspectos toma expresión en el texto de la palabra y que va acompañada por ellos, por medio de la que el creyente pide a Dios su bendición sobre los alimentos. Y esta oración es hecha en el nombre del Señor y para su gloria, elevada la comida a una actividad santificada como todas las oraciones del creyente, ya que no son actividades seculares, sino santas. La primera carta a los Corintios capítulo 10 y versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nótese que esto concuerda con la demanda del apóstol Pedro. Allá, en su primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 15 dice: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y de ahí arranca la costumbre cristiana de dar gracias antes y en ocasiones también después de comer. En cierta medida, cuando se ora pidiendo bendición sobre los alimentos, se está reconociendo que aquello que Dios hizo es bueno, pero que sin embargo quedó afectado, como toda la creación, por el pecado, como enseña Efesios capítulo 6 versículo 12, pasando esto a un estado de bendición para quienes están en otro reino y en otra dimensión. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Tengas en cuenta que lo que caracteriza al buen ministro es lo opuesto a lo que es propio
en los falsos maestros. El apóstol aquí vuelve a destacar la enseñanza correcta de la doctrina como distintivo del ministro de Cristo. Como quiera, que la enseñanza es a los hermanos, supone que es la congregacional la que tiene en mente. Y nótese que les llama hermanos, porque precisamente todos formamos el mismo cuerpo de Cristo. La misión del Maestro es advertir a los creyentes de los peligros que se ciernen sobre la Iglesia procedente de la enseñanza de los falsos maestros. La enseñanza, y con ello la advertencia, no se imparte desde la autoridad de un dueño, sino desde la condición de un hermano, ya que quien habla es un ministro literalmente, es decir, el que hace la función de un diácono, esto es, el que presta un servicio a los demás. Por tanto, podría preguntarse, ¿qué son estas cosas a las que se refiere aquí el apóstol? La respuesta es sencilla. Se trata de las cosas que acaba de decirle y que están recogidas en los versículos anteriores, sobre la prohibición del matrimonio y sobre la prohibición de la ingesta de alimentos. Timoteo había de enseñar estas cosas correctamente, poniendo un fundamento estable sobre el que la congregación pueda ser edificada. Esto, todo ha de ser sometido, esto es, establecido con cariño a los hermanos. Y esta es la característica de un buen ministro, ya que para poder nutrir a otros es necesario estar precisamente el maestro o el ministro bien nutrido. De la misma manera, para enseñar es necesario estar también bien formado. No se puede enseñar sin conocer la palabra de Dios. También es necesario entender bien que el maestro o el pastor no puede enseñar a fieles la buena doctrina sin conocerla en profundidad. Aunque el don del ministerio pastoral es dado soberanamente por el Espíritu Santo de Dios, no es menos cierto que quien lo recibe, capacitándole para enseñar, tiene que nutrirse también de la verdad antes de hacerlo. Así, debe Timoteo nutrirse diariamente con la palabra de fe, que es el contenido de las Escrituras. Y nótese que desde joven había iniciado la formación por la enseñanza recibida por su abuela Loida y de su madre Eunice, completada luego por el apóstol Pablo, que le instruyó en la materia de fe, como enseña la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Así pues, la buena doctrina es la enseñanza por los apóstoles, en contraste, por otro lado, con la falsa de los maestros que se introducían en la iglesia para enseñar doctrina de demonios. Timoteo había seguido la doctrina expresando el verbo, la idea de perseverancia, es decir, había permanecido en el estudio de lo que había recibido. Y no cabe duda que la gran necesidad del pastor, en el día de hoy también, es alimentarse continuamente de la palabra que enseña. Es por eso que el instruirse en la palabra de la fe requiere tiempo para la meditación personal y también el estudio. A esto le exhorta luego en el capítulo 4 y versículo 13. Pero nótese que además, seguir la doctrina es vivir una vida conforme a ella, perseverando en lo aprendido, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 14. El púlpito de la iglesia debe de estar sustentado en la enseñanza de la palabra de Dios, ya que una congregación sin enseñanza doctrinal continuada se convierte en un grupo de infantiles niños en Cristo que son fácilmente llevados de un lado a otro por cualquier viento de doctrina. Así pues, este era un aspecto del problema que ocurría en Éfeso,
donde Timoteo tenía precisamente que ministrar, enseñando la verdadera doctrina, para que los falsos maestros no pudieran seguir haciendo la labor destructiva que ya habían comenzado. Es por eso que cualquier predicación sin contenido bíblico no sirve más que para entretener a los creyentes, pero no para edificar y consolidar sus vidas. La situación actual de dar poca importancia a la enseñanza bíblica, la idea no bíblica de que cualquiera puede enseñar en la iglesia, está causando graves daños en el mundo evangélico en los días de hoy. Se suele decir, por ejemplo, que el sermón dominical no debe tener un alto contenido teológico, sino más bien social y personal. Esto ha sustituido las predicaciones firmemente establecidas en la exposición bíblica por otras sin contenido absolutamente doctrinal. Pero la verdadera labor pastoral no es acariciar ovejas, sino espantar a los lobos que intentan destruir al rebaño. Y téngase en cuenta que no hay ninguna bendición para la ignorancia bíblica, ya que solo la palabra es viva y eficaz y útil para enseñar. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. La Biblia, que se enseña correctamente, es la que se interpreta no desde la perspectiva humana, ni desde los sistemas eclesiásticos e incluso desde la escuela teológica, sino la que se estudia, medita y enseña desde la interpretación de la propia Escritura, en la que Dios habla a su pueblo. Timoteo, por tanto, debía él de seguir enseñando lo que había ya reiterado, oyó y le instruyó el apóstol. Él debería de buscar la edificación de los creyentes bajo su influencia y la formación de nuevos maestros que siguieran la misma verdad sin desviarse nada de ella. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, la palabra de la fe son las palabras del Evangelio completo. Y el Evangelio nos dice, en Romanos 1:16, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amigo y amiga oyente, también la palabra de Dios nos sigue diciendo, en Romanos capítulo 10 y versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si tú crees esto en tu corazón, pues ahora, sin demora más alguna, a que hagas conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Soberano Señor y Dios eterno, te quiero pedir perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Me confieso una persona pecadora y ahora te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes
Y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.